Amigos, sean todos bienvenidos. Tenemos el agrado de invitarles a participar en nuestro encuentro de Perspectiva Católica de la Política y Cultura Global. Segundo día de 7. Este compartir fue realizado de enero a marzo del año 2022. Hermanos, buscamos el despertar católico en el ámbito de la política, de la cultura y de la historia, a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por aceptar la invitación. Comencemos. Sí, vamos a comenzar entonces, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a este día número 2, de este compartir de perspectiva católica y política y de la cultura global. Como siempre, nuestras presentaciones arrancan con una oración. Comenzamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, solamente un minuto de repaso de lo que vimos el primer día, donde vimos una introducción, sobre todo dando o señalando males que aquejan a nuestra sociedad hoy en día, como el aborto, la ideología de género, la cultura de la muerte, el divorcio, las drogas, el comunismo. Y también, en virtud de esta realidad que estamos viviendo, hicimos un llamado al católico, a nosotros, a toda aquella persona que es seguidora de Cristo. Por supuesto, el llamado principalmente es para los cristianos católicos, pero indudablemente a toda persona de buena voluntad, de otra profesión de fe, o si se hace llamar atea, a tener presencia en la vida política. Ese es el llamado. Ante los males que señalamos, la presencia del católico ha sido muy poca o casi nula. También señalábamos el día anterior las graves consecuencias por no tener presencia en la vida política. Estas graves consecuencias han llevado a los países a un alto índice de inseguridad, un desastre social económico, hiperinflación, injusticia social, idolatría, división entre hermanos, poca salud pública, entre otros males. Ahora bien, nosotros como católicos estamos llamados a entrar en la política. Para ello, el día de hoy, el objetivo de nuestra presentación es destacar los 15 pasos que debe tomar un católico para entrar en la vida política. Ahora bien, esto se basa en la doctrina social de la Iglesia, en el catecismo, y es tomado, y vale la cita, por un sacerdote que dio una charla hace un año. Es un sacerdote colombiano, Fray Nelson Medina, es muy seguido por las redes sociales, los invito a todos a seguirlo. Y tomé nota, porque analizando lo que este sacerdote católico destacaba, realmente es el paso a paso de cómo el católico debe entrar en la política. Ahora bien, del primer día quiero cerrarlo con el siguiente video que quiero compartir con ustedes. Vamos a poner un momentico stop. Voy a colocar este video. Les saluda Fray Luis, soy fraile capuchino y sacerdote católico de Caracas, Venezuela. A finales del siglo pasado, el pueblo apostó por un cambio
20 años después, estamos en una Venezuela hecha un desastre. Una Venezuela que se está muriendo de hambre, se está muriendo porque no hay medicamentos, se está muriendo porque nos odiamos entre los mismos venezolanos. La gente está comiendo en la basura. No somos capaces de mantenernos en pie porque nos han quitado incluso hasta la autoestima. Les invito a que antes de tomar una decisión piensen en los valores fundamentales del pueblo que a ustedes los ha caracterizado a través de la historia. Vean la realidad de un pueblo que está atravesando el resultado de unas promesas que se fueron incumplidas en absoluto, de un régimen totalitario, populista, comunista, que en el fondo está matando al pueblo. Pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que ustedes nunca, nunca jamás pasen por lo que el pueblo de Venezuela está padeciendo y sufriendo. Este mensaje de Fray Luis es un sacerdote capuchino de Venezuela. Lo quiero complementar con otro mensaje estadístico. Ahí está. No lo voy a rodar el video, quería que vieran la última hojita. ¿Se ve cómo dejó el salario mínimo en dólares cada presidente? ¿Sí lo ven? Sí, ahora sí. Ahora ¿Son sí. dólares? 100 son dólares. Está expresado en dólares. Entonces, el primer presidente es un dictador, Marcos Pérez Jiménez, estaba dolarizada la situación económica, y en la medida que pasaron las décadas hasta el día de hoy, esos 100 dólares se han convertido en agua a llegar a 2 dólares. Sí cabe destacar, des en cuenta en los últimos dos datos de Chávez y Maduro, pasa de 184 a 2 dólares, es decir, una hiperinflación, cuando estos gobiernos en la primera década del siglo XXI tuvieron la mayor bonanza petrolera. También México se vio beneficiado al barril de petróleo 100, 120, 140 dólares llegó a estar. Entonces, estos son consecuencias, y lo quería destacar para el inicio de esta compartir, A ver, de las malas prácticas y del no intervencionismo del católico dentro de la vida pública de cada país. Adelante, Eduardo. no acabo de entender la equivalencia de los dólares. Empiezas en 100, ¿Sí? luego baja a... ¿Podrías explicar eso un poquito, Pedro, por favor? Sí, claro. El salario mínimo de una persona en 1950 en Venezuela, el salario mínimo en dólares, era 100 dólares. El equivalente ¿Al a 100 día? dólares. No, al mes. Al mes. Ajá. Y al mes. Y hoy en día es 2 dólares al mes. Qué barbaridad. Exacto. Quiero dejar este dato sensible, este dato que parece una ilusión, que parece mentira, que si no lo vives dentro de tu país, pareciera que es algo anecdótico o algo que no se está viviendo en el mundo. Pero es tanta la hiperinflación en Venezuela que ya lleva casi 20 ceros que le han quitado a la moneda. O sea, el valor ejemplo nada más, como un ejemplo. El valor de una propiedad, en dólares lo voy a decir, el valor de una propiedad en el 2005, una casa, digamos, promedio de unos 500,000 pesos, que serían unos 25,000 dólares al tipo de cambio de hoy. Hoy es esa casa, por la hiperinflación, sencillamente te cuesta 500 dólares. Porque la moneda se ha devaluado totalmente, que aquellos valores nominales que trabajabas hace 20 años, hoy en día son ridículos. Ha cambiado 4 veces el cono monetario. Ha estado en una hiperinflación cabalgante. Tan es así que hoy en día lo que se quiere, lo que se busca, es sencillamente dolarizar Venezuela. Venezuela hoy en día prácticamente está dolarizada para poder conseguir bienes y servicios. Aquella persona que no maneja dólares, lamentablemente, la está pasando muy mal. Entonces, traigo estos datos estadísticos en función de la no actuación del católico dentro de la vida pública. Y lo digo como experiencia personal, sé que algunas personas me pueden contradecir, pero yo creo que el principal mal que atacó a Venezuela fue la idolatría.
más allá de la ignorancia, más allá de los errores económicos, de las políticas económicas, de la los macronúmeros que se manejan a nivel mundial, de que si eres de derecha o de izquierda. El peor mal que le atacó a nuestro país fue la idolatría. Pusieron a un hombre en el centro a cambio de Dios. Y ese hombre se decía ser el ¿cómo se dice? El excelentísimo, el comandante supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lamentablemente hace 8 años que ya no está entre nosotros. Entonces, la idolatría ha acabado. ¿Por qué? Porque pusimos en el centro al hombre y no realmente a Dios. Entonces, con eh, eh, como diríamos, este mal sabor de boca, quiero comenzar porque realmente quiero mover las fibras en función de la presencia que debemos tener los todos latinoamericanos, que ha sido el llamado de esta presentación, a, eh, a tener participación política. No, no tenemos otra manera de cambiar esto si el católico no tiene participación en la vida pública. Ahora bien, ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos esta parte? Déjenme decirles que tiene tres grandes grupos. Son 15 pasos, lo dividí en 5 pasos cada uno. Y lo primero que tiene que hacer un católico es informarse. Por ejemplo, lo estamos viviendo hoy en día. Estamos al tanto de la posible intervención de Rusia en Ucrania, de la posible intervención de China en Taiwán, de lo debilitado que está la política norteamericana, de los procesos comunistas que están abordando todo nuestro entorno. Ya está Argentina, Chile, Perú, próximamente Colombia, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Es decir, todo el continente latinoamericano se ha vuelto prácticamente comunista, marxista. Sus políticas son políticas de confrontación, de que tú eres el malo, de que tú eres como algunos presidentes dicen, el fifí, que tú eres el fresita, que tú te robaste el dinero. Algunos llaman la cuarta revolución, otros llaman la quinta revolución, otros llaman la cuarta T. Cada país busca palabras retóricas para poder buscar la confrontación. Por eso decíamos que uno de los grandes malos que hoy en día vivimos es la división entre hermanos. Caso mexicano, ustedes mismos como dolientes de esta tierra pueden denotarlo, de que hay una división social grandísima, no solamente por la gran extensión geográfica, sino también dentro de los mismos estados, dentro de las políticas federales, donde hay un gran paternalismo. Eso genera y auspicia más la división. Ahora bien, entonces tú y nosotros estamos realmente informados de lo que pasa a nuestro alrededor, realmente estamos leyendo. El informarse no quiere decir estar las 24 horas metidas en Twitter, Instagram o TikTok. El católico tiene que saber elegir cuáles son sus fuentes. Habrán fuentes que no son muy gratas, pero realmente tenemos que estar informados de lo que sucede a nuestro alrededor. Porque si no, sencillamente eres una persona que no tiene la manera de discernir, y esta palabra la voy a utilizar a lo largo del día de hoy. El discernimiento es al cual está llamado el católico. ¿Por qué el discernimiento? Porque si pudiésemos decir que hace 30 años carecíamos de información, hoy en día podemos decir que estamos sobresaturados de información. No, no pasa un evento cuando al día siguiente o horas después pasa otro y otro evento y ni siquiera hemos asimilado o reflexionado lo que ha pasado cuando ya nos llega sucesos, eventos sucesivos. Volvemos al caso venezolano. Lo que les acabo de pasar en el video. Algunas personas piensan que ya en Venezuela todo está maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque las grandes redes de comunicación ya no lo mencionan. Es decir, lamentablemente la desinformación dentro de la saturación informativa
conlleva a creer que si no está en la palestra, no existe. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber discernir y saber traer a colación que hay que concientizar que la información que nos llega debe ser depurada, debe ser asimilada. Debe uno tener el criterio para tomar lo bueno y desechar lo que nos está llegando como información basura o lo que se llaman los fake news, estas informaciones que son de mentira. Entonces, el católico está llamado a informarse. Dos, está llamado a formarse. Y esa formación, y ahí es donde nosotros en este compartir queremos llamar a la conciencia, es que tenemos que tener una formación de dónde venimos. Hay muchas historias negras, muchos mitos tontos, mucha historia que lamentablemente le escribió, como dicen algunos, lo escribió el bando ganador, o quisieron endiosar a algunos personajes, o lamentablemente con una retórica o con el uso de palabras quieren acomodar alguna aberración. Y el ejemplo típico que estamos viviendo es el tema del aborto. Cuando lo llaman una interrupción del embarazo, algo que tú interrumpes es algo que luego, en un tiempo determinado, tú vas a volver a reiniciar. Por ejemplo, yo apago el foco, yo interrumpo la corriente eléctrica y cuando regrese a la habitación, yo vuelvo a encender y continúa la iluminación. Entonces, usan palabras o para la eutanasia, que lamentablemente eh, el- quieren venderlo como una asistencia para una santa muerte. No, estás matando. En ambos casos se está matando al individuo. Y eso, el católico, ¿dónde está para denunciarlo? Por eso que es importante el hecho de estudiar el tema ético, el tema moral, donde podamos discernir de lo que es la mentira primero que nada y luego poder entre los bienes, poder siempre escoger el bien mayor. Porque si no, sencillamente vamos con la información de moda, con lo que está en las leyes positivas, con lo que está en cada uno de los manuales, porque al final estos terminan siendo algunos manuales que le van implementando a cada país. Como dato estadístico, con las reuniones que hubo en la ONU en los años 90, en Egipto, en Pekín, años, si no me falla la memoria, 97, 98, desde ahí ya la política del aborto, de la ideología de género, de la eutanasia, ya estaba marcada para que se legislara dentro de cada uno de los países en todo el mundo. Es decir, que aquel nuevo orden que ahora le llaman el Agenda 2030, donde ahí se nos están metiendo mucho el tema ecologismo, naturalismo, donde una ballena, una morsa vale igual que el ser humano, sencillamente nos conlleva un control de la natalidad. Es decir, algunos estudiosos, por darle este calificativo, han dicho de que el mundo está sobrepoblado. Algunos han dicho de que tenemos que hacer un control, que debemos tener pocos hijos, lo cual resulta una gran mentira, una gran falacia que lo vamos a ir viendo en nuestro compartir. Como tercer paso es el divulgar. Una vez que me informo, una vez que me formo, tú como católico, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Te lo estás guardando? ¿Acaso ni siquiera a tus hijos lo estás diciendo? ¿Lo estás diciendo a tus amigos? ¿Lo estás compartiendo por las redes sociales? ¿Qué estás haciendo tú como católico? Porque realmente ahí es donde se vive el evangelio. Salir a predicar la buena nueva. Y cuando tú te consigues con las aberraciones prácticamente en el día a día, ¿dónde estás tú como católico para formarte? Entonces es el llamado a informarse, formarse y divulgar. Entonces, vamos a la cuarto y quinto paso. Una vez que te formaste, informaste, comienzas a divulgar, tu participación dentro de la vida social se vuelve honesta, íntegra.
Porque, por ejemplo, si tú estás promoviendo la vida, eres pro vida, estás generando el hecho de una crianza siempre bajo los valores cristianos, a muchos nos está pasando que estamos celebrando el Halloween. A muchos nos está pasando de que celebramos la mal llamada Santa Muerte. A muchos nos está pasando de que disfrazamos a nuestros hijos y celebramos el carnaval y los disfrazamos de calavera, de muerte, de cualquier tipo de atrocidad, pero nos hacemos llamar católicos practicantes. Entonces, algo que estás diciendo, algo que estás promoviendo, no lo estás viviendo. Y por eso aquí el llamado es a realmente tu participación tiene que ser una participación coherente, tiene que ser una participación íntegra, una participación que refleje que realmente eres cristiano. Porque si te dices ser cristiano y no lo practicas, entonces seguramente tu denominación o la parte nominal eh, es algo que no tiene asidero y por eso que lamentablemente eh, el católico está con poco valor dentro de la acción social. Pasa mucho, porque por ejemplo el católico se ha también caído en un irenismo, es decir, me explico mejor, ha caído en el sentido de que debemos ser buenísimos, solamente paz y amor, solamente todo, yo no me meto con nadie si él no se mete conmigo, yo soy una persona que todo está tranquilo, en paz, yo no me confronto con nadie, no expreso mis ideas para que nadie se sienta aludido. Ese buenismo, que traduciéndolo sería el irenismo, sencillamente no nos permite defender contra los males que aquejan a la sociedad. Si yo tengo familiares que son homosexuales, familiares que son drogadictos, borrachos, si tengo allegados que están en algún tipo de camino equivocado, ¿qué estoy haciendo yo para evangelizarlo? Si yo estoy viendo que mi país cada vez está metido en la idolatría, está viciando las elecciones, si los candidatos todos son pro aborto, son pro eutanasia, si no, si son siempre se están apoyando con el narcotráfico, ¿qué estoy haciendo yo para poder ir en contra de estas ideas de muerte? Ahora bien, ese es el llamado que cada uno tiene como cristiano a conciencia, porque algo que nos vendieron, y aquí quiero hacer un primer paréntesis, algo que nos vendieron desde la época protestante y de la Revolución Francesa es que la religión tiene que quedarse en la casa. Todo lo que tenga que ver con la parte económica, social, doctrinal para el buen vivir, en eso sí puede participar el católico. Pero tú, tu religión, quédatelo en tu casa, dentro de tus cuatro paredes, y no lo saques a la vida pública. Y eso es un gran error. Entonces, eso es lo que tenemos que llamar a la conciencia. El que tú y nosotros nos llamemos católicos no tiene que ser de la puerta hacia adentro. Y llega un quinto paso, y yo lo llamo de manera sarcástica y un poco graciosa. Esta es la primera alcabala. Esta es la primera alcabala para un católico. Cuando en el quinto paso lo invitan a orar. En la oración es cuando tú realmente vas a llevar a cabo las batallas, vas a superar los tropiezos, los engaños, las mentiras, etcétera, etcétera. Y la pregunta para cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestra oración? O sea, ¿cómo está la oración en el día a día, el momento de realizar algún proyecto, el momento de que si quieres denunciar algunas atrocidades con un libro o si quieres hacerlo vía digital por las redes sociales? ¿Cómo está la oración? ¿O quieres dar un taller de crítica o quieres dar un taller de formación integral? ¿Cómo está tu oración? Si quieres un compartir entre los amigos, ¿cómo está nuestra oración? Y esta primera alcabala
esta primera alcabala, es donde muchos que se hacen llamar cristianos católicos se echan para atrás. Y eso es lo lamentable. No lo dice Pedro, no quiero, como dice, generalizar. Lo dicen los hechos. Por eso coloqué ese primer video lamentable de la situación que vive Venezuela hoy en día, porque el hecho de que tú no ores, tu parte espiritual no se fortalece, no te alimenta. Entonces una persona que solamente quiere hacer acciones, pero no se alimenta la voluntad, la inteligencia con la oración, no llegamos no camina, sencillamente se tropieza. Voy a continuar con los otros siguientes pasos. Un segundo para volver a compartir. Una vez que tú eres un católico en oración y acción, comienzas a desarrollar equipos de trabajo, comienzas a trabajar con eficiencia, con confianza, hay una comunicación limpia. Y aquí es donde realmente se van formando aquellas agrupaciones sociales, llámese ONG, asociaciones civiles o grupos de amigos, donde van a trabajar en función de un objetivo. ¿El objetivo cuál debe ser del cristiano dentro de la sociedad? Debe ser un hombre que germina, un hombre que da fermento, hombre y mujer que busca evangelizar, que busca el acercarse a Dios. Y esto es donde realmente hay una confrontación. ¿Por qué lo digo? Porque aquí cuando ya el cristiano ora y sale a la luz pública, aquí es donde la pregunta clásica hace gran tropiezo. ¿Cuál es? Yo debo adaptarme a lo que tiene la sociedad, porque yo creo que la sociedad yo no la puedo cambiar. O sea, el adaptarse al mundo realmente es vivir el cristianismo. O sea, realmente tenemos No, para una... nada. y esa es una gran pregunta Perdón. que sale adelante, que muchos tropiezan, porque vemos en los actos de corrupción de nuestra sociedad, te llama cristiano, pero realmente no haces trampa, no violentas los impuestos, no denuncias todas las atrocidades que hay, más bien los apoyas, eh, votas por candidatos, formas por candidatos que sencillamente quieren el poder y no es malo ostentar el poder, no se está diciendo que no, pero es que realmente la formación debe ser una formación cristiana donde se valore. Hay valores que no son negociables, como por ejemplo la vida, como por ejemplo la defensa de una libertad religiosa. Qué casualidad que todas las distintas denominaciones cristianas viven en santa paz con los gobiernos, menos la Iglesia Católica. No es casual eso. Entonces, ese trabajo de equipo, esa comunicación limpia, va a generar que haya confianza, que se eviten las murmuraciones, que haya como se dice, un sectarismo dentro de las mismas agrupaciones, eh, o que sencillamente por el hecho de querer quitar al poder económico político de turno, tú formes equipos de trabajos que no me importa a mí cuáles son los medios. A mí me interesa el fin, que es sacar al presidente de turno, al gobernador de turno, valga lo que me valga. Y nos hacemos la gran pregunta, ¿esa posición de que pones primero al medio por encima del fin es realmente cristiano? Esa es la reflexión que dejo sobre la mesa y si gustan comentarlo. Sí, este punto creo que es fundamental. Lo acabas de decir muy bien. Es desde el comunismo y todas estas doctrinas, para ellos el fin justifica los medios. Entonces, es lo que tenemos que tener como muy claro. Sí, en este movimiento político de México de estos últimos tiempos, se dice, lo importante es quitar
al presidente, a López Obrador, y no importa quién ni qué ideología tenga, ni, o sea, se acepta de todo tipo de creencias, de ideas, de etcétera, etcétera, con tal que lo logremos, pues entonces estamos pasando por encima de esta doctrina que es fundamental, que no es negociable, ¿verdad? El fin no justifica los medios. Aparece en la vida, en la libertad religiosa, y tenemos que tener las ideas claras, ¿no? Y saber que los principios son los faros que deben orientar, sustentar y dirigir nuestra vida, ¿no? Entonces esto no es algo de jerarquías sociales o eclesiásticas, sino los principios son los principios. Si sacrificamos los principios, hemos perdido absolutamente con ellos los valores, ¿no? Y al perder los valores, pues hemos perdido toda la batalla, ¿no? Así es, así es. Y continuando con los pasos para entrar en la política, aquí un cristiano católico debe ser testimonio de vida. Testimonio de vida porque realmente a lo que está entrando es a dar, a servir, no para beneficiarte. Y esto, por supuesto, rompe el hecho de lo que quiere un político hoy en día. Yo quiero llegar a este puesto para asegurarme mi futuro, el de mi familia, el de todos, porque yo aquí voy a robar todo lo que tengo. Entonces, es importante cuál es el testimonio de vida que tú vas a dar. Y a su vez, con esto quiero hacer una segunda alcabala. ¿Cuál es tu discernimiento realmente como cristiano? ¿Cómo favoreces tú las nuevas ideas y las nuevas estrategias? Y aquí el discernimiento viene a la luz del Evangelio. El discernimiento viene con oración, viene con la gracia de nuestro Señor, viene con una conciencia formada, con humildad, viene en caridad. O sea, el discernimiento del católico en la política es a la luz del Evangelio. No es tratar de adaptar el Evangelio al mundo, no. Es tu acción dentro del mundo que debe ser acorde al Evangelio. Y aquí es donde si no te caíste con la oración y estás ahí trastabillando, en este punto número 10, muchos se bajan del caballo. ¿Por qué? Porque el Evangelio te manda a entregar tus bienes. El Evangelio te dice Jesucristo alaba a los humildes, alaba a aquellos a los pobres, el Evangelio, y entiéndase bien, alaba a los pobres de espíritu. Y abro un paréntesis aquí. Cuando el Evangelio habla de pobres de espíritu, no se refiere a aquel que por diosero que está en la esquina pasando hambre. Cuando el Evangelio se refiere, y estas son las bienaventuranzas, a los pobres de espíritu, se refiere a aquella persona que se deja justificar por el Espíritu de Dios. Entonces, como no tiene nada dentro de su espíritu, es pobre de espíritu, el Espíritu de Dios lo justifica a plenitud. O sea, no hay nada que entorpezca dentro de su ser la entrada del Espíritu Santo. Entonces, el ser pobre de espíritu es aquel que acepta la gracia a plenitud, es testimonio dentro de la comunión de la iglesia, siendo cuerpo de Jesucristo. Entonces, este discernimiento es una palabra que nos invita a poder detectar aquellas cosas que son falsas, que son mentiras, que son piedras de tropiezo, y a favorecer y a impulsar aquellas que van a colaborar en el bien común, en el bien no solo material, que ahí es el error de muchas ideologías. No solamente se favorece al hombre en el bien material, sino en el bien espiritual. En esta segunda alcabala, ¿alguna pregunta, comentario, compañeros? Bueno, Pedro, tocas un tema bien profundo y que tiene muchas aristas. El tema de la pobreza y específicamente de la pobreza evangélica. Porque sí, efectivamente ahí muchas veces esa idea no es bien entendida o no la hemos entendido bien. Y hablamos de promover, vamos a decir, normalmente el cristiano, el católico, sobre todo más en el católico se da,
el espíritu, el Evangelio nos habla muchas veces de la pobreza, pero a veces la entendemos como una pobreza impuesta, o sea, donde, vamos a decir, la persona no está siendo sujeto de su propia historia y su propio desarrollo, sino las condiciones, bien sea autoimpuestas o por la situación socioeconómica, intelectual, de educación, de muchas situaciones, pues no le ha impuesto una pobreza que muchas veces pues no se quiere. Entonces, ese tema que tú tratas de la pobreza evangélica, y creo que la dijiste de una forma muy hermosa, que es dejar que la acción del Espíritu Santo ejerza sobre cualquiera de nosotros, sobre cada uno de nosotros. Entonces, porque ese es un tema que tiene que ver mucho con la política, porque no es casualidad que Latinoamérica sea, vamos a decir, el escenario donde muchas de las ideas, ideas que, bueno, que forman parte del Evangelio a veces son distorsionadas, y eso mismo hace que, que nuestras ideas como personas, como sociedades, no estén muy claras, y al no estar claras, están sujetas a confusión y a manipulación, que es lo más feo. Entonces, Sí, sí, lamentablemente hay una manipulación y estoy totalmente en línea contigo eso porque la iglesia pudo haber cometido muchos errores, papas pudo haber cometido muchos errores, pero nuestro Señor no. El Evangelio es claro. Benditos aquellos que entregan su vida por el Evangelio. Si consigues aquella piedra preciosa, aquel tesoro, vendes todo. Le dice, vendes todo y me sigues. Seguir al Señor. Aquel joven rico que le dice, mira, ya cumpliste los mandamientos. Sí, Señor, los cumplí. Bueno, déjalo todo y ven conmigo. El venir conmigo el venir conmigo no quiere decir, y esto por supuesto algunos se agarran de ahí, no quiere decir que yo como padre me conseguí con Jesús y voy a abandonar a mi esposa, a mis hijos y voy con Jesús. Esa es una idea tonta. ¿Por qué? Porque el Señor te ha puesto a que saques adelante a tu familia. O sea, no es el abandonar toda tu participación como católico en tu familia, en tu sociedad. No, el Señor lo que te está invitando es ocúpate de lo que te di, de los dones que te di, entre ellos tu familia, entrégalo todo y seguramente yo te voy a ofrecer mucho más para que lo entregues al prójimo. Porque nos hacemos la gran pregunta. Habemos personas que tenemos materialidad exagerada y realmente nos sirve, lo estás compartiendo. Nosotros tenemos una actitud, un don. El Señor nos regaló dones de profesores, de dones de contadores, dones de ingenieros, de historiadores, de escritores. ¿Lo estás dando al prójimo? ¿Te estás despojando de ello para entregarlo? O sea, por eso que el Señor te lo da, pero también quiere que lo des tú. O sea, el Señor no te da los dones para que te lo quedes. El Señor no te da dones para que te hagas rico. El Señor te da los dones para que te hagas pobre y lo entregues al prójimo. Y esto, por supuesto, es un tema muy sensible, porque el comunismo nos vende el hecho de que seamos pobres todos, pero hacia abajo. No es igual, quiere una igualdad, pero una igualdad hacia abajo. Los ricos van a ser ellos. Y ya la historia lo confirma. O sea, lo confirma Rusia, lo confirma Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia. O sea, la historia lo está confirmando la parte este de Europa, todos estos países que fueron socialistas, comunistas. O sea, la misma China. La China de comunista lo único que tiene es el nombre, pero realmente es capitalista al 100%. Entonces es bueno este tema de seguir profundizando. quiere hablar Gustavo Montalbán. Sí, Adelante. creo Sí, que Gustavo, adelante. hay una mano ahí el cuadro de Gustavo. Adelante, Gustavo. Sí, soy yo. Ha tocado muchos temas en un periodo muy breve de tiempo. Uno de los temas que me viene así de rápido es, ¿valdría la pena darnos un clavado a leer la exhortación apostólica de Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, que es sobre la vocación de los laicos en el mundo? Hace un chorro de años que no la leí, ahorita estaba buscando en la parte donde estaba exactamente. Él habla de dos errores.
Nada más que si lo buscan así no lo van a encontrar porque yo creo que voy a tener que leerlo otra vez, ni modo. Dos errores que se cometen con la relación en el cristiano entre el mundo que se acaba y la vida eterna. Uno de esos errores es que el cristiano se aparte del mundo, ignora el mundo para unirse a Dios. Y hablando específicamente del laico, del seglar. Y el otro error es cuando el cristiano se involucra en el mundo y se olvida de Dios. Entonces, tiene que hacer ambas cosas, lo cual está de acuerdo con nuestra naturaleza humana porque somos espíritus encarnados, pero también está de acuerdo con la encarnación del Verbo, porque Jesucristo es al mismo tiempo Dios y hombre, ¿vale? Entonces, esa era una cosa. La otra cosa es, me parece que para poder ir comprendiendo algunos de los problemas que tenemos en nuestro mundo, valdría la pena leer un libro también de Juan Pablo II que se llama Memoria e Identidad, donde va explicando un proceso de descomposición que va desde, vamos, desde el protestantismo a la fecha. Otro tema importante es que nosotros como cristianos tenemos una visión católica, es decir, universal, integrada, a diferencia del mundo que segmenta y que parte pedacitos y pierde de vista el todo. Quiero decir que nosotros, así como unimos la fe con la vida, ya decía el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. También es importante que veamos la acción política y la cultura, porque la política es un pedazo de la cultura, que es un aspecto mucho más profundo, y precisamente en la demolición cultural de Occidente es de donde salen todas estas políticas asesinas del hombre y su dignidad. Otro libro que tal vez valga la pena leer, pero yo lo subordinaría al de Juan Pablo II, de un señor que se llama Pablo Muñoz Iturrieta. El libro se llama Las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan, donde también aborda todos esos temas. Finalmente, un tema que me llamó la atención es la relación entre los fines y los medios. Yo creo aquí que son dos cosas. Hay una como relación, no sé cómo llamarla, porque el fin, pues, es el motivo de que se elijan determinados medios. Sin embargo, el ser humano, como un ser ético que es, debe escoger siempre medios lícitos. ¿Por qué? Porque cualquiera de los fines que tomemos para lograr un determinado resultado sigue siendo un fin menor que nuestra dignidad humana, la cual reclama que nuestras acciones estén de acuerdo con esa dignidad humana, que es mucho mayor que algún logro en el tiempo que vaya a haber. No sé cómo explicarlo. De manera que hay una frase que decía mi señor padre y que creo que seguramente es de algún clásico que yo ignoro, que dice que quien quiere el fin quiere también los medios. Es decir, los medios legítimos para ese fin. Entonces, eran como los puntos que yo traía arrastrando de las diapositivas. Y uno último es la relación entre la oración y toda la acción que se está haciendo. Los antiguos decían, bueno, los antiguos me refiero la tradición monástica de Occidente, hablaban de la oración, la mortificación y la acción. Es decir, oramos, ofrecemos a Dios nuestros sacrificios y actuamos.
Yo plantearía de otra manera, como lo maneja Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, habla de los tres oficios de Cristo que nos son dados en el bautismo, que es el oficio sacerdotal, por medio del cual consagramos el mundo a Dios con nuestro trabajo, lo cual incluye en primer lugar la oración, ofrecernos nosotros mismos a Dios. Otra cosa es el oficio profético de anunciar el mensaje de salvación y denunciar aquello que va en contra. Y eso significa formarnos también. Formarnos y en primer lugar escuchar la palabra de Dios. Y por último, el oficio real, que a imitación de Cristo Rey significa ordenar este mundo terreno según los criterios del Evangelio, que es la acción política propiamente. Y también para hacerlo, uno tiene que ser imitador de Cristo, y para lograrlo uno tiene que estar insertado en Cristo mediante la gracia y los sacramentos. Pues ahí se ven las fuertes relaciones entre la práctica de piedad, la vida sacramental y la vida espiritual en general, por un lado; por otro, la profunda formación; y por otro, la acción congruente y decidida en el mundo. No, excelente, Gustavo. Te agradecemos el aporte y no, Wow. excelente. Y esa vivir el evangelio es el llamado que tenemos cada uno de los cristianos. Y primero desde nuestra familia, primero en nuestro vecindario, en nuestra parroquia, en nuestros amigos, este compartir aquí el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Por eso lo invocamos en nuestra oración inicial. El Señor dice, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. Ese es el Señor el que nos guía diariamente y ofrecer todas nuestras actividades. Se cumplió la hora, compañeros, y también queremos ser puntuales. Sí. Ya, como dice, para ir rematando, comentarios, preguntas y ya hacer un cierre de la sesión. Adelante, Eduardo. Sí, yo quisiera, bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu resumen. Además tuviste la presencia de mente para ir recordando todos los temas numerosos que se habían ido tratando y poder dar algo concreto sobre cada uno de ellos. Yo quisiera quedarme con la parte que nuestra conversión, de la que nos ha hablado aquí ahora Pedro, y que tiene que ver con la oración y con la entrega de nuestra vida a Dios. En muchas ocasiones es una conversión muy superficial, es decir, nos conformamos con haber ido a misa, con cumplir la base importante de los mandamientos, pero nos olvidamos. Hay un texto muy hermoso que tiene, a ver si se los puedo preparar o conseguir o enviar al chat, de San Gregorio Magno, en el cual, bueno, tomando las palabras de Jesús en el Evangelio, nos dice cómo debemos nosotros estar en el mundo, pero no ser del mundo. Entonces, ¿qué tanto nosotros, como católicos, estamos siendo del mundo? Porque a la hora que tocamos las riquezas, a la hora que tocamos la cercanía con la pobreza, en nuestra inteligencia, nuestra finalidad debería de ser compartir con los demás. Es decir, el mismo sentido del ayuno no es para que enflaquemos, ¿verdad? O para que bajemos kilos o nos pongamos a la moda, sino es para dejar de comer ciertas cosas para compartirlas con los que no tienen ni siquiera esas cosas, o sea, es privarnos de ella. Pero yo creo que cuando nosotros entramos ya a nuestra casa, se nos olvida un poco, o sea, o traemos el cristianismo como un sombrero que podemos quitarnos fácilmente y que no penetra dentro de nosotros. Entonces ya cuando estoy aquí, pues volteo y veo a mis vecinos que tienen un tenor de vida que para mí, yo no quiero quedarme atrás. Entonces empiezo a competir con ellos en un consumismo y por tanto me olvido absolutamente de quienes no tienen nada. Entonces me olvido de un mundo que solo recuerdo pues de vez en cuando, o cuando me lo comentan otras personas, o cuando me enfrentan a estadísticas que nos deberían doler y dejarnos casi sin
dejarnos de tal manera sacudidos que nos llevara a un cambio verdadero de la vida. Entonces yo creo que en este tema sí, San Lucas, sobre todo San Lucas, cuando narra las bienaventuranzas, no pone la precisión de Mateo de los pobres de espíritu que explicabas, Pedro, sino pone la pobreza efectiva. O sea, yo creo que ahora, ¿a cuántos de nosotros, cuando si se nos dice que lo que te sobre realmente en todos los sentidos que tengas, lo compartas, lo des? Y no, yo creo que tenemos muchos, o hablo quizá por mí mismo solamente para no herir a nadie, pero estamos muy apegados a los bienes, a las cosas, y no queremos de ninguna manera ni que nos toquen, ni que nos digan el que, hombre, compártelo o no lo acumules más, sino sal de tu casa, sal de tu ambiente, de tu atmósfera, abre los ojos, date cuenta, busca a la gente que está necesitada, ¿no? Y yo creo que, digo, sigo hablando por mí, pero mucha gente como yo, pues ahí se nos para el cristianismo, ahí ya no entra la conversión, ahí se nos acabó, como tú bien dijiste, ¿verdad? Ya me bajo del carro, si esto me van a pedir, no, entonces esto ya no es así. Y sin embargo, yo creo que en la medida en que la gracia de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros fuera trabajando, debería concretarse este cambio en estas actitudes de desprendimiento de los bienes, ¿no? Me viene a la mente el texto de San Pablo en los Corintios, ¿no? Vean cuál fue la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que siendo infinitamente rico, por nosotros se hizo pobre, ¿no? Y para enriquecernos con su pobreza, es decir, con el desprendimiento que él hacía de su propia divinidad, es cuando nos comunica su divinidad, nos enriquece infinitamente, pero nosotros estamos duros de pelar, ¿verdad? O sea, no es nada fácil. Oímos, se nos entra por un lado y se nos va por el otro, pero que no nos toquen el vivir de una manera diferente, que es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Entonces yo creo que ahí hay una parte muy importante, claro, es la gracia de Dios, pero es la conversión de cada uno de nosotros también, de ser coherentes, de no apegarnos tanto a los bienes materiales como se apega la mayoría del mundo, que solo lo busca o vive prácticamente para eso, ¿no? Nosotros nos falta mucho dar ese testimonio que algunos cristianos excelentes o incluso a veces fraternidades, pero también laicos, pues dan de cómo saben compartir todo lo que tienen o lo que reciben de las manos de Dios, ¿no? Pero quería comentar esto porque me parece que es para decir que la conversión tenemos que buscarla, pedirla muchísimo, porque además, bueno, la doctrina dice que la conversión no es algo de un momento, sino es vitalicia, es progresiva y debe ir dando pasos de coherencia y de coherencia y de coherencia en la manera como vivimos. Lo decías tú también y es uno de los pasos, el testimonio, ¿no? Que se nos vea, ¿no? Que se nos vea. Bueno, con esto quería decir, Pedro. Que nos note que somos cristianos y muchas veces solamente es de título. Quiero llamar a la reflexión este comentario tuyo, el de Gustavo, a verlo a la luz del Evangelio con el mandamiento principal, que es el amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, si lo ves a la luz de la pobreza es porque tú te entregas. El que ama, da, se despoja, se da entero de donde viene, que es el Ser Supremo, que es Dios, que es Papá Dios, te entregas, te das. Entonces, le decía una palabra muy interesante, Gustavo, que era que a la luz de la integridad, a la luz de lo que es, esto no es fragmentado, no, esto es universal, somos católicos. Entonces, quisiera añadir a esto para la reflexión común,
digamos, con la almohada, el Evangelio de San Lucas, si no me equivoco, el capítulo 22, versículo 35 y siguientes, del mandamiento principal, y el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, que es el mandamiento del amor. Entonces esto lo quiero unir. Víctor, Lupita, Ángeles, ¿algún comentario ya para hacer ya el cierre eh, final? Víctor, ya. Bueno, no, solamente agradecerte a ti, Pedro, a Gustavo, maestro, cada uno de a Lupita, Ángeles, bueno, la oportunidad de estar en esta sesión porque, bueno, Dios mediante, o sea, nos llamas a reflexionar y, bueno, que así suceda con la ayuda de Cristo, ¿no? Amén. Y bueno, quiero cerrar con esto. Quedaron pendientes repasar 5 pasos para la entrada del católico a la vida pública, a la política, a dar, lo he llamado yo la batalla cultural. Algunos sé que no están de acuerdo con la expresión, pero es importante el reflexionar estos pasos. Mañana o más tardar voy a enviar las láminas que hemos estado revisando para la reflexión. Entonces, estas Muy láminas bien, las voy a adelantar. Preguntas. muy bien. La próxima sesión, como dice, para ya tenerlos prevenidos, van a ser los 5 puntos que faltan de los pasos y 2 videos que habla del liberalismo y del comunismo. Ya eso con la finalidad de introducir a la cuarta sesión, y ahí en la cuarta sesión, Víctor, que en la sesión 1 te prometí hablar de historia y de estas reflexiones, este va a servir de introducción. Entonces, en la tercera sesión veremos los últimos 5 pasos, 2 videos que vamos a reflexionar aquí como equipo de trabajo, como taller. Sigamos creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos.